La ceguera institucional, la falta de visión a largo plazo, la falta de noción de la realidad de las élites, rara vez proviene de una simple ignorancia, contrario a lo que mucha gente piensa. Proviene de incentivos racionales y rutinas organizacionales que vuelven peligroso, o por lo menos inútil, llevar malas noticias a la cúpula del poder, que tienen cadenas de mando con diferentes niveles de información, evaluación subjetiva y reputación. En el lenguaje de la teoría económica y organizacional, esto se trata de una combinación de problemas entre principal y agente, o lo que ocurre cuando hay conflicto de intereses y objetivos entre una parte que delega la autoridad, que es el principal, y la otra que actúa en su nombre, el agente. Y también por la transmisión estratégica de información que, en ciertas condiciones, se transforma en equilibrios estables de silencio, filtrado de la información y negación. La confianza mutua entre líderes, que se entiende como previsibilidad, lealtad y reciprocidad de protección, puede mejorar la coordinación cuando hay incertidumbre. Pero, y ese es el gran punto del video, también es lo que crea costos psicológicos y políticos para la cohesión interna. En los modelos, cuando el emisor y el receptor tienen preferencias desalineadas, la comunicación informativa, en general, tiende a degradarse, a empeorar con el paso del tiempo y a medida que se transmite. Cuanto mayor es ese desalineamiento, esa discordancia, más burdo y menos detallado es el mensaje. En los modelos de incentivos y carrera, los subordinados que temen parecer incompetentes o desleales tienden a imitar lo que el superior quiere escuchar, lo que lleva a informes conformistas y retrasa las correcciones. Entonces tenemos un dilema que ocurre entre grandes empresas, pero, por increíble que parezca, ocurre aún más y se replica en la gestión de naciones e imperios a lo largo de la historia. ¿Cuál es el dilema en el que el empleado intermedio debe reportar todo a su superior, corriendo el riesgo de parecer incompetente, ese tipo que no resuelve nada, que solo trae problemas y que solo retrasa la vida de los demás? Y con eso, probablemente siendo despedido o incluso castigado justamente por ser el tipo que nunca resuelve nada y solo empeora las cosas. ¿O será que debe filtrar llevando solo las buenas noticias que el jefe quiere escuchar, pareciendo un empleado eficiente que solo trae buenos resultados, logrando así promociones y beneficios? Bueno, si usas LinkedIn, la red social más tóxica y basura de todas las redes sociales, seguramente ya te has topado con algún supergenio, superhumano, que sabe todos los secretos del universo, extremadamente positivo y motivado, con una cara que dan ganas de golpear. Entonces tienes, según él, una tercera opción que es el secreto mágico del éxito empresarial y de la gobernanza, que es resolver los problemas antes de llevarlo al jefe, o bien llevar el problema ya con las posibles soluciones. Eso queda muy bonito en la cabeza de personas con capacidad intelectual reducida que se deslumbran con frases de impacto y que necesitan ser estimuladas con libros de autoayuda. Porque en la vida real, cuando lidias con aspectos que involucran una infinidad de factores, y cuando hablamos de grandes empresas, o peor aún, de naciones e imperios, simplemente tenemos que aceptar que existen problemas que o dependen de terceros y no hay nada que puedas hacer, o simplemente no tienen solución, porque es una fuerza, digamos, de la propia naturaleza, por así decirlo. Entonces tú, inevitablemente, no importa qué tan inteligente y hábil seas, vas a terminar, tarde o temprano, encontrándote con las dos opciones iniciales que mencioné, o decir la verdad y correr el riesgo de ser castigado, o filtrar la verdad y ganar recompensas. A nivel sociológico y político, el filtrado también se ve reforzado por una oligarquización, que es cuando tienes un cierre de liderazgos y un cierre en el reclutamiento, selección de información y cascadas informativas, que es cuando agentes racionales siguen decisiones anteriores, incluso teniendo señales privadas contrarias. Fenómenos que ayudan a explicar por qué las señales periféricas persisten y pueden ser subestimadas por la cúpula hasta el punto de ruptura, cuando ya no hay más restricción. Si aplicamos esta idea al Brasil de hoy, el riesgo ahora no es solo un colapso inevitable y rápido, sino la posibilidad gradual de que surjan zonas de opacidad en instituciones con alta centralización en la toma de decisiones basada en nombramientos politizados, dependencia de coaliciones y poca protección efectiva a los denunciantes. La arquitectura del presidencialismo de coalición, como es el caso brasileño, enfatiza la negociación y la distribución de recursos y cargos,
¿Qué crea entonces incentivos para que solo mensajes agradables lleguen a los líderes y para la captura de la información por intermediarios? La confianza entre líderes suele nacer de 4 engranajes sociopolíticos que, cuando se combinan, tienden a producir filtrado de información y negación. El primer engranaje es la red de lealtad y patronazgo. El acceso a recursos y cargos depende de relaciones personales y de reciprocidad. En general, eso significa cooperar, o sea, ser leal, porque eso preserva los ingresos futuros. Estar en desacuerdo es lo mismo que desertar, o sea, traer malas noticias que derriben la coalición puede llevar a la exclusión de esa persona. El resultado es que la información que amenaza al grupo se desincentiva incluso cuando es verdadera. La evidencia sobre clientelismo y coaliciones muestra cómo este tipo de intercambio político organiza incentivos y disciplina comportamientos. El segundo engranaje es la selección de cuadros por parte de los políticos. Cuanto mayor es la inseguridad del liderazgo, mayor es el incentivo para nombrar agentes leales que reduzcan el riesgo de conspiración, aunque eso disminuya la competencia técnica y la calidad de la información. Existen modelos formales para este dilema en entornos autoritarios, en los cuales optar por la lealtad genera una peor capacidad estatal y aumenta la probabilidad de errores que llevan a la catástrofe. El tercer engranaje es la socialización común, donde las élites frecuentemente comparten escuelas, carreras, clubes profesionales y lenguajes en común, lo que fortalece la confianza entre ellos, pero también crea cámaras de eco y reduce la diversidad interpretativa. O sea, cuando hablo de cámaras de eco, me refiero a que se repite lo que dice el otro, solo para ser bien aceptado en el grupo. Y por último, el cuarto engranaje, que es la monopolización del canal, donde el intermediario controla lo que llega a la cima y puede filtrar, digamos así, informes para proteger las reputaciones, evitando castigos y manteniendo entonces su acceso a esos líderes. La teoría del principal agente que mencioné antes sugiere que cuando las acciones son difíciles de observar, los agentes entonces tienen más espacio para manipular las narrativas. En comunicación estratégica, ese desalineamiento entre las preferencias del emisor del mensaje, como ministros y asesores, y del receptor. El presidente, el rey, el emperador o cualquier otra cosa, como el dueño de una empresa, reduce por equilibrio el contenido informativo. El mensaje considerado como el mejor posible para el emisor es aquel que preserva la relación que tiene con el líder y que minimiza el riesgo para él, y no el que tiene más precisión y que está más cerca de la realidad. Desde el punto de vista psicológico y organizacional, 2 amplificadores son comunes: la escalada de compromiso, es decir, persistir para no admitir un fracaso, y la aversión a la pérdida, cuando admitir una crisis significa pérdidas de poder y estatus. En ambos casos, ellos elevan el valor de la negación, sobre todo cuando la élite ya ha invertido su reputación en cierta estrategia. Y no nos faltan ejemplos, y aquí seleccioné 4 casos históricos para mostrar un patrón que siempre se repite. Élites en redes densas de confianza y dependencia, ya sea una corte, un partido político único, un gabinete cerrado, una junta militar, algún cártel, lo que sea, tienden a preferir narrativas que preserven las coaliciones internas, incluso cuando la situación a su alrededor solo está empeorando. O sea, se encierran en una burbuja y no pueden, o peor aún, ya no quieren ver la realidad fuera de ella. Vamos a llamar a esta burbuja el aislamiento, y solo para que conste, elegí 4 ejemplos, pero no te engañes, porque en realidad estos patrones se repiten casi siempre en la historia de la humanidad. En el Imperio Romano de Occidente, el aislamiento aquí no significa ausencia de señales, sino dificultad para convertir señales dispersas en acción coordinada. Las élites locales en el Imperio Romano tenían incentivos para proteger los privilegios fiscales y el estatus, mientras que la administración imperial dependía de una burocracia muy compleja. Y la burocracia es un ambiente fértil para el filtrado de información. Estudios sobre el gobierno romano hacia el final dejan claro la complejidad administrativa y la política de la corte como parte del problema de coordinación y extracción fiscal. Fuentes de aquella época registran críticas a la cultura aristocrática y al autoengaño. Por ejemplo, documentos de Amiano Marcelino, historiador romano de aquella época, describen la autoimagen de grandeza de Roma en contraste con prácticas decadentes. Y en las cartas de Sidonio Apolinar, obispo y funcionario público del Imperio Romano, él registra el estrechamiento del espacio romano frente a los poderes bárbaros.
revelando cómo notables provincianos intentaban conciliar la supervivencia local y la lealtad simbólica al centro. La élite romana de la época no creía que Roma pudiera ser invadida y que el imperio pudiera caer algún día, incluso apenas unas semanas antes de que Atila, el Huno, llegara ya a las puertas de Roma. Y rápidamente llegó y ya no había manera de que ellos negaran la realidad, pero para entonces ya era demasiado tarde. Otro ejemplo que creo que merece más atención de los brasileños es el de la dinastía Qing, entre 1839 en la Primera Guerra del Opio hasta 1911 con su caída. Combina el choque externo de guerras y tratados desiguales con el choque interno de rebeliones y crisis fiscal. La literatura sobre la política de la corte china muestra cómo las disputas internas y los incentivos reputacionales moldearon las decisiones antes y durante la Primera Guerra del Opio. Un ejemplo claro de información estratégica en el servicio público y la burocracia. Una fuente primaria es la carta atribuida a Lin Sexu, a la reina Victoria de Inglaterra, que revelaba que la élite Qin todavía interpretaba la relación con las potencias europeas con una gramática moral y jerárquica, considerando a China como el centro del mundo, donde los conflictos externos podían resolverse mediante apelaciones éticas a la autoridad soberana y la expectativa de reciprocidad civilizatoria. Al presumir que la monarquía británica tendría tanto la disposición como la capacidad de suprimir el comercio de opio por razones morales, Lin demostró un enorme desconocimiento institucional y de la realidad. Él no se dio cuenta de que el imperio británico operaba bajo una lógica comercial imperial y con intereses económicos que escapaban a la noción de realidad que tenía el emperador chino. Esa falla de traducción cultural y política muestra la ceguera estratégica típica de las élites formadas dentro de una realidad estable que ya no corresponde a una realidad más amplia. En Irán, más recientemente, con la caída de la monarquía Pahlavi durante la Revolución iraní, es otro ejemplo clásico de falla informacional. Exceso de confianza y represión selectiva, porque la cúpula iraní dependía de informes de seguridad y de aliados externos, mientras que la capacidad de interpretar la coalición religiosa y la movilización de las masas estaba limitada por modelos seculares y por filtros políticos. Los funcionarios de seguridad pública y los agentes del gobierno iraní solo llevaban buenas noticias al rey, quien no creía que la situación estuviera tan mal ante la población. Y eso empeoró cuando él tuvo acceso a documentos de inteligencia de la CIA que también mostraban que la situación no era tan grave. Un documento de inteligencia de Estados Unidos de ese periodo afirma que el país no estaba en una situación revolucionaria ni siquiera prerevolucionaria, mostrando cómo los diagnósticos formales pueden producir incompetencia y retrasar la adaptación. Como respuesta tardía, el discurso que él dio en la televisión, donde también decía haber escuchado entonces la voz de la revolución cuando ya era demasiado tarde, se volvió símbolo de una concesión percibida como insuficiente. Un caso en el que la señal de flexibilidad llega tarde y que, en vez de evitar la caída, termina siendo interpretada como debilidad. Si él hubiera negociado antes con los revolucionarios, muy probablemente seguiría en el poder hasta hoy. Pero como él no sabía que la situación estaba tan mal hasta el punto de implosión, cuando negoció ya era demasiado tarde. Ya no había nada más que él pudiera negociar y entonces pareció una señal de debilidad. Pero nada más clásico que el fin de la Unión Soviética, porque el fin soviético expone una tensión entre reformas para reducir la opacidad, la glasnost, la perestroika y la fragmentación política que esa apertura acelera al revelar fallas y ampliar disputas dentro de las repúblicas. Un informe de la CIA de la época discute el debate sobre si la inteligencia estadounidense anticipó o no la velocidad del colapso, sugiriendo que incluso los observadores externos se ven afectados por modelos que subestiman los puntos de ruptura. En documentación primaria, las actas de la reunión del Consejo de Estado soviético en octubre de 1991 muestran a los actores con poco tiempo para analizar documentos y tratando de lidiar simultáneamente con tratados económicos, abastecimiento y el diseño de una nueva unión. Las élites soviéticas sabían que la situación estaba mal, pero alimentadas por informes de asesores y directores, creían que no estaba tan mal. Pero esos informes o estaban falsificados por cuestiones de corrupción o estaban falsificados por funcionarios públicos que no querían perder su empleo y querían parecer buenos empleados. Entonces ellos creían que tenían una ventana de oportunidades para mejorar la situación en la Unión Soviética de algo entre 20 o 30 años, pero en realidad todo lo que tenían por delante eran unos pocos meses. Y bueno, el resultado ya todos lo saben, el colapso de la Unión Soviética.
Ahora, la aplicación a Brasil no debe hacerse para proyectar colapsos, por analogía, sino para mostrar que lo que estamos viendo son mecanismos plausibles de aislamiento informativo en instituciones, donde incentivos de carrera, coaliciones y control de datos pueden distorsionar los diagnósticos de la realidad. En algunos casos, es muy probable que parte de la élite ya sepa que la situación está mucho peor de lo que otra élite sabe, pero no quiere pasar la información. En el Poder Ejecutivo, el modelo de presidencialismo de coalición describe un sistema en el que la gobernabilidad depende de coaliciones multipartidistas con distribución de posiciones y recursos. Y eso se replica de forma reducida y adaptada en los gobiernos estatales y en las alcaldías. Esto crea valor político para controlar narrativas internas y reducir conflictos internos de las coaliciones, lo que, en ciertas circunstancias, puede favorecer a esos intermediarios y a los informes que fueron, digamos, manipulados para mantener el apoyo. En términos generales, la presidencia o los ministerios, los principales, dependen de burócratas y funcionarios designados, los agentes, para producir información e implementar políticas públicas. Cuando las métricas, entonces, son ruidosas o politizadas, aumenta el espacio para la selección adversa y el riesgo moral en la producción de informes. En instituciones de seguridad y defensa, como las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad pública, la jerarquía y la disciplina pueden aumentar la coordinación, pero elevan el costo del disenso, es decir, el costo de que alguien se presente como opositor. La literatura sobre cultura organizacional, orientada por el flujo de información, sugiere que las organizaciones de alto riesgo funcionan mejor. Cuando los mensajeros son capacitados y cuando se recompensa el reporte de fallas, que es justamente lo opuesto a culturas en las que los mensajeros son castigados y la información se retiene. Incluso sin importar modelos de un sector a otro, este diagnóstico es útil para pensar en mecanismos de alerta temprana y auditorías internas. Y dada la cultura brasileña del político genérico y de los clanes políticos tradicionales, la tendencia es, en general, castigar a quien trae malas noticias, aunque sean verdaderas, y recompensar a quienes traen buenas noticias, incluso cuando son mentirosas. Porque eso, entonces, es interpretado por los líderes como lealtad, lo que explica por qué vemos el total y absoluto desapego de la realidad que tienen los líderes brasileños. Y eso da igual si son cargos electos, como el legislativo y el ejecutivo, o si son cargos concursados, como el Poder Judicial y el Ministerio Público. De hecho, es incluso peor en los cargos concursados, dada la total independencia y la falta de necesidad de rendir cuentas al público. Los funcionarios de esos cargos se aíslan cognitivamente y pierden completamente la noción de lo que está pasando fuera de sus oficinas. Porque generalmente quien va a sus oficinas o está intimidado por su autoridad o va a pedir favores y entonces les hace la barba. Y lo más importante, ellos no lo saben. Ellos siempre creen que están más conscientes de lo que está pasando que quienes están fuera del sistema. Gracias, amigos, eso es todo por hoy. Comparte este video con todos los que conozcas para ayudar al canal Geopolítica Mundial a tener algo de alcance, ya que si dependiera de YouTube, nadie sabría que este canal siquiera existe. Así que tú lo compartas es muy importante. Ahora, si realmente te gusta el canal Geopolítica Mundial y quieres asegurarte de que siga existiendo, hazte miembro. El precio de hacerte miembro es prácticamente lo que cuesta una cajita de leche y así aseguras que yo pueda seguir trayendo contenido para ustedes, ya que si dependiera de las visualizaciones, el canal casi no tiene alcance. Y la monetización es muy baja. Más del 90% de los ingresos del canal vienen de los miembros. Así que, al hacerte miembro, aseguras que el canal Geopolítica Mundial siga existiendo. Y además de eso, también tienes acceso a varios videos exclusivos para los miembros y acceso anticipado a los videos. Está la serie del Imperio, Geopolítica del Imperio Mongol, la historia militar de China, historia geopolítica de Estados Unidos, hay un montón de cosas y vendrá más contenido. Incluso hay cursos para que los miembros puedan tener más conocimiento sobre geopolítica. ¿De acuerdo? Así que considéralo. No es un precio alto y garantiza la existencia del canal. Gracias a todos, un abrazo y hasta el próximo video.